La palabra con nosotras, con nosotros. Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria. Hola, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a la palabra con nosotras, con nosotros. Vamos a seguir nuestro recorrido de las cartas de Pablo. Ya comentábamos al inicio de Primera y Segunda Tesalonicenses que estas cartas se escribieron alrededor del año 51. Estamos hablando de 20 o menos años después del evento de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Y subrayábamos que, si hacemos un recuento de un recuerdo, un ejercicio de memoria de en lo que estábamos y hacíamos hace 20 años, pues podemos darnos cuenta que mucho de eso sigue vivo en nuestra memoria. Y eso es lo que tratan de transmitir estas cartas, los textos más antiguos del Nuevo Testamento. Todas las cartas que de alguna manera son casi, generalmente consideradas como auténticas de Pablo, Primera Tesalonicenses, Segunda Tesalonicenses, Filipenses, Gálatas, Primera y Segunda Corintios y Romanos, se escriben en un lapso de menos de 10 años. Las más antiguas, Primera y Segunda Tesalonicenses, entre el año 51 y 52. Hoy vamos a presentar la carta a los Filipenses, que ha habido una cierta controversia para datarla, es decir, para fijar la fecha en que fue escrita. Yo me quedo con la que sugieren la mayoría de los comentaristas por sus argumentaciones, que es el año 54. Después Gálatas, que se escribe alrededor del año 57. Primera Corintios, que es la que tiene un rango más amplio para posible año de escritura. Algunos piensan que el 54, otros que el 57. La segunda carta a los Corintios es de finales del 57 y la última de estas cartas incontestadas de Pablo, incontestadas en el sentido de que prácticamente es una aceptación unánime que él las escribió, es la de Romanos, en el año 57 al 58 como preparación a su posible viaje a Roma. Entonces vemos la primera en el año 51, la última que es en el 58. Estamos hablando de un lapso de 7 años. Hay elementos de la vida y de la figura de Pablo que vale la pena ir intercalando en estas cartas. Algo importante que ya veíamos, si bien Pablo reconoce la autoridad que ha recibido y la defiende, su carácter de apóstol, es decir, de enviado, y subrayando que él recibió ese envío del Señor Jesús mismo, no lo envió una autoridad eclesial de aquella época, de la iglesia de Jerusalén, ni siquiera de la iglesia de Antioquía. Él se siente nombrado, llamado, ha recibido esta vocación por parte del propio Señor Jesús. Y ya comentábamos que la conversión de Pablo, este itinerario de transformación de sus convicciones más profundas, que lo dejan ciego cuando pierde la fe farisea, camino de Damasco, y la recupera en el testimonio de una comunidad que lo recibe con amor en Damasco. La comunidad cristiana recupera la vista, es decir, recupera un sentido de vida a profundidad que ya no lo va a abandonar el resto de su existencia y que le lleva a ver el mundo de una forma radicalmente distinta. Este evento muy probablemente se dio 2 o 3 años después de la pasión y muerte del Señor Jesús. Luego viene un periodo que ya hemos descrito del partir de Pablo a Arabia, es decir, al Sinaí, tratar de consolidar su nueva visión con su antigua visión. Este lugar importante donde Dios le había transmitido a Israel la ley, esa ley que él había estudiado con tanta profundidad y que había aprendido a interpretar a la manera de los fariseos. Vamos a ver que en la carta a los Filipenses lo dice así: conforme a la ley, a la interpretación de la ley, fariseo. Pues la ley la tenían como texto común todas las sectas judías, pero cada una la interpretaba a su manera. Los saduceos, los fariseos, los celotas, los esenios, los enóquicos, etc. Cada una de estas tradiciones, sectas o linajes interpretativos judíos tenía una manera de acercarse a la ley, a la Torá. Después de ese tiempo, Pablo vuelve a su tierra. Se queda en Tarso 10 años, no sabemos de él por 10 años, hasta que lo van a buscar cuando están pensando en una figura que ayude a
que la iglesia de Jerusalén y las comunidades cristianas, que en su gran mayoría eran judeocristianas, entiendan cómo el Espíritu puede estar trabajando en otras comunidades, en otras tradiciones, en este caso en el paganismo, en los pueblos no judíos. Bernabé, de la comunidad de Antioquía, va a buscar a Pablo en Tarso por su propio perfil, un hombre con formación judía estricta, profunda, con gran validez en cuanto a lo que sabía, estudiaba y de lo cual había dado testimonio, pero al mismo tiempo ciudadano de una ciudad romana grande, del mundo helenista de la época, conocedor de eso, conocedor de la lengua desde luego también, y alguien que seguramente había estado conviviendo toda su vida con personas de distintas tradiciones, de estas otras tradiciones religiosas. Pablo habría tenido 10 años para madurar esa experiencia personal y después poderla aplicar en su esfuerzo misionero. Después de esos 10 años, aproximadamente en el año 43-44, empiezan estos viajes, estos espacios de fundación de distintas comunidades. Y una de las primeras que funda él es la comunidad de Filipos. En aquella época no existía el concepto tan claro como tenemos nosotros de la diferencia entre Europa y Asia. Ellos hablaban de provincias romanas y la primera provincia romana a la que él llega es Macedonia. La capital tradicional de Macedonia era Filipos, ciudad fundada por el papá de Alejandro Magno, que se llamaba Filipo, y le pone su nombre a la ciudad, como después Alejandro Magno le pone su nombre a muchísimas ciudades fundadas por él, todas las Alejandrías que dejó salpicadas por todo el territorio que llegó a conquistar. Pero Filipos era una comunidad que vivía más, podemos decir, de su linaje, de haber sido capital del mundo, porque era la capital de la Macedonia que conquistó a todo el mundo. Pero ya en el periodo romano, si bien estaba en un lugar privilegiado porque estaba sobre una ruta de comercio terrestre importante de la época, la que se llamaba Vía Ignatia, y por lo tanto había dinero, había movimiento económico, era una ciudad que tenía recursos y capacidades. Había perdido mucho de su lustre porque los romanos se llevaron la capital de Macedonia a Tesalónica, precisamente. Entonces, la gente de Filipos era gente, podríamos decir, pagada de su historia, ¿no? Como nos pasa en muchos de nuestros países, en América Latina misma. Hay ciudades como de abolengo porque en algún momento fueron muy importantes y después a lo mejor por situaciones políticas, sociales o económicas perdieron ese lustre, pero les queda el recuerdo, ¿no? Entonces, los filipenses tenían, digamos, esa historia, ese background, esa especie como de prestigio que les daba haber sido parte del imperio de Alejandro Magno y la dignidad que eso les confería. Es la primera ciudad de Macedonia, de Europa, decimos hoy en día, que visita Pablo. Vamos a seguir hablando de esta comunidad como presentación de esta carta a los filipenses en nuestro siguiente podcast. Que tengan un buen día. Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka. Escúchalo de lunes a viernes a las 8:45 de la mañana por radioiberoleon.com, a través de nuestra app gratuita para iOS y Android o por Spotify. Esta es una producción de Radio Ibero León en colaboración con el ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara.